Segunda epístola de San Pedro, capítulos 1 al 3. Si has pedido alguna vez algo a Dios, seguramente lo hayas querido de hoy para mañana, o ya mismo, en algunas ocasiones, o de una semana para otra. Sin embargo, lo que muchas veces nos cuesta admitir, o aceptar, mejor dicho, es que Dios nos da aquello que pedimos en el momento perfecto, que tal vez sí que sea mañana, pero tal vez aquello que estás pidiendo hoy, el momento perfecto es dentro de 3 años, de un mes, de una semana, de 5 años, nunca sabemos el tiempo, porque como nos dice Pedro, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, ¿realmente es que Dios es impuntual? ¿O es que nosotros somos muy impacientes? Porque, contestando a esa pregunta, Dios no es impuntual. Dios todo lo que hace lo hace en el tiempo perfecto. Pero nosotros hay veces que queremos controlarlo todo y que todo se haga en el momento que nosotros consideremos que es lo correcto. Pero aquel que nos creó y que nos conoce más que nadie sabe cuándo es el mejor momento para otorgarnos aquel que pedimos. Así que, como nos deja bien claro Pedro en esta epístola, no se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen. Lo que ocurre es que tiene paciencia con vosotros, pues no quiere que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. O sea, Dios es paciente y Dios espera por nosotros y Dios nos da todo lo que nos da en el tiempo que nos lo da por nosotros también. Todo lo hace por nosotros. Es algo que ya vimos en la epístola anterior y que hemos visto en otros libros de la Biblia, pero que en estas 2 epístolas de San Pedro es algo que nos deja bien claro, que Dios todo lo que hace lo hace por nosotros, que Dios nos ama y que Dios está ahí a nuestro lado. Y también destaca la conducta y la importancia de la fe. Sin embargo, vamos a adentrarnos un poco más sobre esta epístola de San Pedro. Esta epístola es más especial, es más corta. Sin embargo, es especial porque es una epístola ya cercana a la muerte. Él sabe, Pedro, que va a morir dentro de poco. Por lo tanto, pues es un poco, ¿cómo te digo? Hay mucho sentimiento en esta epístola, mucha profundidad. Esta fue dirigida a los cristianos de cultura mixta, bíblica y grecorromana, a una iglesia urbana, y es, como os comentaba, el discurso de despedida de Pedro. El tema que trata es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y alude al anuncio por Jesús sobre la muerte del discípulo. Habla de Pedro en primera persona como testigo de la transfiguración del Señor. O sea, que esto es muy, pero que muy relevante, que un apóstol esté escribiendo y que esté contando en primera persona lo que vio. O sea, está diciendo, he sido testigo de esto. La carta desea prevenir a los destinatarios contra la actividad y la predicación de los falsos doctores y tranquilizarles por lo que considera el retraso de la parusía. Es decir, habían muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos doctores, como lo queráis llamar, y estos se aprovechaban de las personas. Entonces Pedro lo que quería mostrar era la verdad y denunciar todas estas injusticias. Pedro fue ejecutado por las autoridades romanas durante el reino del emperador Nerón y esta es una de las cartas más tardías del Nuevo Testamento y tiene un estilo diferente a la primera epístola de San Pedro. Según he leído, es el último libro escrito del Nuevo Testamento y es el único lugar donde se menciona que Pablo, esto me hizo mucha gracia, esta curiosidad, escribió cosas difíciles de entender. Al igual que ya no te dice solo que en las cartas de Pablo hay cosas difíciles de entender, sino que en las escrituras, en todas las escrituras en sí, en toda pues, la palabra de Dios, hay cosas difíciles de entender. Y esto pues es precioso porque muchas veces nos agobiamos de es que no entiendo esto o es que no me apetece leer la Biblia porque es que la leo y no entiendo nada. O sea, al final es lógico que no entendamos cosas, pero en lo que nos tenemos que centrar no es en aquello que no entendemos, sino en aquello que sí estamos entendiendo. Esto a mí me ayudó muchísimo. Es igual, yo en los capítulos digo, es que me encantaría contar todo, pero hay cosas que no llego a entender y es como si espero a que entienda todo lo escrito en la Biblia, nunca avanzaría. Entonces hay que avanzar con aquello que sí que entendemos. Por lo tanto, pues, ¿qué podemos ver en estos 3 capítulos? Que el capítulo 1
habla de un reto final, y es que los seguidores de Jesús deben ser personas que nunca dejen de crecer. Luego, en el capítulo 2, empiezan las advertencias sobre la manera de vivir de los líderes corruptos, y en el tercero habla de su teología distorsionada, de estos líderes corruptos. El objetivo de Pedro está claro, y es restaurar la confianza y el orden. ¿Qué diferencias vemos en Primera de Pedro y en Segunda de Pedro? Que la Primera de Pedro fue escrita para animar a los cristianos que estaban bajo la amenaza de persecución violenta, y la Segunda Epístola de Pedro fue escrita para avisar a los mismos creyentes del peligro de los falsos maestros e influencias dañinas. Así que, adentrándonos en materia, el capítulo 1 empieza saludando, donde destaca siempre que él es siervo antes que apóstol de Jesucristo. Y esto lo dice con orgullo, ¿no? Con firmeza. Siervo y apóstol de Jesucristo. Ante todo siervo, como nos enseñó Jesús, que dice: yo no he venido aquí a ser servido, sino a servir a los demás. El mismo Dios se hace carne a estar entre nosotros para servirnos a nosotros. Cuando debería o sea, si tú piensas humanamente, debería de ser al revés. Viene Dios, se hace carne, vamos a servir a Dios. Pues el mismo Dios nos enseña sobre la humildad en Jesús. Y así empieza este primer capítulo, la generosidad de Dios. Nos ha concedido cuanto necesitamos para la vida y la piedad. O sea, esto es una invitación para participar de la naturaleza divina, y esta naturaleza divina se refiere a compartir el amor y la vida eterna de Dios. Y esto es un compromiso a desarrollar. Luego, aquí empieza, en el versículo 5, lo que se llama la escalera de las virtudes, que esto se va viendo como una progresión. Dice: poned mayor empeño en añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, a vuestro conocimiento templanza, a la templanza paciencia activa, a la paciencia activa piedad, a la piedad amor fraterno y al amor fraterno caridad, que esta es la piedra principal de la obra de Dios en nosotros. Y se nos recomienda que las poseamos en abundancia y que todo tiene un inicio. O sea, nosotros cuando vamos a subir una escalera empezamos por la primera, por la de más abajo. No vamos a empezar por la del medio. O sea, ¿cómo vamos a llegar a la del medio si no hemos subido el primer escalón? Así que vemos cómo Dios quiere que tengamos una vida cristiana completa en todo sentido. Y recordemos que antes de correr hay que aprender a caminar, porque si no, no vamos a aprender a correr sin saber caminar. Poned mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección, obrando así nunca caeréis, es decir, siempre apuntando a ese crecimiento y a ese progreso continuo. El testimonio apostólico, que esto es lo que os comentaba de la transfiguración. Estaré siempre recordándoos estas cosas. Esto es lo que dice Pedro hacia la comunidad. Mientras permanezca en esta tienda, es decir, en esta vida, bueno, lo dice, en esta tienda que es la vida, que la vida es terrestre, móvil y temporal, me parece justo estimularos con la exhortación, o sea, con esos ánimos, y también recordarle todas esas cosas que, aunque ellos ya sabían, él se las recordaba. Dice: pondré empeño para que recordéis estas cosas tras mi partida. Es decir, aunque él se fuese de esta vida terrenal, quería dejar todo para que ellos se siguiesen acordando de lo importante, de lo principal. Remarca que fue testigo de la transfiguración. O sea, que él escuchó a Dios Padre decir sobre Jesús: este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Es decir, los discípulos, recordemos en ese momento que necesitaban escuchar eso, porque no entendían por qué días antes Jesús les anuncia todo lo que iba a padecer. Entonces ellos no entendían nada, o sea, decían: pero ¿cómo Dios va a padecer? O sea, no lo entiendo. Vemos cómo esto es un testimonio ocular y esto no es un mito como los que se estaban difundiendo en esos tiempos, sino que esto es algo objetivo, esto es historia. Por eso fue importante también este testimonio de Pedro, y que Pedro fuese testigo y que escribiese esto a las iglesias. Os hemos hablado después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. La palabra de los profetas, Pedro nos dice que es segura, que prestemos atención como lámpara que ilumina un lugar oscuro.
Tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, pues nunca profecía alguna fue fruto de la voluntad humana. Los profetas fueron hombres que hablaban de parte de Dios movidos por el Espíritu Santo. Aquí nos dice también cómo las Escrituras, como la Biblia, que es palabra de Dios, ha sido escrita por hombres, pero no ha sido escrita por pensamientos de hombres, sino que han sido hombres movidos por el Espíritu Santo, es decir, inspirados por Dios, y han escrito esa palabra de Dios. No han escrito lo que ellos han querido, sino han escrito lo que Dios ha querido. Y por eso remarca que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, al igual que no se pudo escribir por cuenta propia, sino que movidos por el Espíritu Santo. El capítulo 2 habla de los falsos doctores, que dicen que niegan al dueño que los adquirió, que los rescató, y que ellos atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje, y por su culpa será difamado el camino de la verdad. Libertinaje no es igual a libertad. Ojo, el libertinaje no tiene ni un pelo de libertad. Es hacer las cosas sin control sobre ti mismo, desordenadamente, no hace ningún bien a nadie, es horroroso. Y muchas veces se le llama libertad al libertinaje, y esto es totalmente erróneo. Si buscáis la definición en la mismísima Real Academia de la Lengua Española, veréis la diferencia que hay entre libertinaje y libertad. También otra cosa que se nos deja clara es que, aunque no lo parezca, el juicio de Dios siempre llega, porque Dios es justo y Dios hace justicia. Nos pone lecciones del pasado, que bueno, aquí ya empieza a hacer un eco a la epístola de Judas, que es la última antes de empezar el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Y pues vemos cómo aquí nos pone ejemplos antiguos de justicia divina, que primero nos pone el ejemplo de Enoc y habla de los ángeles, luego de Noé y luego de Lot. Que al final lo que nos enseña aquí es que pues Dios siempre sabe librar de la prueba a los piadosos, es decir, se ve aquí la bondad de Dios, y guardar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Y aquí se ve la justicia de Dios. Es decir, que si tú eres justo, Dios te va a librar de esa prueba, como libró a Noé y a Lot. Sin embargo, si eres impío, vas a pasar pues, por ese castigo, porque si eres injusto, no sería justo que pues no tuvieses ninguna reprensión por ello. Yo os quiero leer una cosa sobre los ángeles, que aquí también habla de ese ejemplo de Enoc y de los ángeles, y así también se entiende un poco más. Yo entendí un poco más con esto la figura del diablo, porque el diablo es un ángel caído. Nos dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios en Génesis capítulo 1, o sea, nada más empezar la Biblia, el primer capítulo, primer libro. Y los ángeles no. Satanás y los ángeles resentían este plan porque se crearía un ser que pudiera estar más cerca y conectado con Dios que ellos. Que esto recuerdo, mi hermana una vez entrando a misa me dijo, ¿sabes que los ángeles, no sé cómo dijo, no sé la palabra que dijo de admiran o no sé, envidiar no creo que dijese, pero vaya que eso, ¿no? Como que nos admiran, porque que, claro, ellos están cerca de Dios, pero no pueden recibir a Dios en la Eucaristía como lo hacemos nosotros los humanos. Entonces dije, y luego leí esto y digo, Y aquí dice, aunque la humanidad está por debajo de los ángeles en dignidad, es el trabajo de los ángeles el servir a la humanidad. Satanás y sus ángeles resentían el plan de servir a alguien que fuera más bajo que ellos. La humanidad redimida sería levantada en honor y estado por, sobre todo, ser angelical. Pero Satanás y sus ángeles resintieron al plan que glorificaría a estos seres más bajos a un lugar por encima, supuestamente, de ellos. Entonces, bueno, esto también se vio en una película que vi, que también pues aparece como un hombre poseído, que tiene un diablo y habla, no sé, me acuerdo si era un policía, un juez, no sé. Y claro, teniendo la conversación, el diablo hablaba de que quería destruir al ser humano porque es lo más preciado para Dios. Y es así, o sea, imaginaos el valor que tenemos, que el diablo va por nosotros. Sin embargo, Dios siempre vence, o sea, es que Dios ya ha vencido. Cristo, al morir por nosotros en la cruz, ya ha vencido ante eso. Entonces no tenemos que tener ningún miedo. Y en la Biblia lo dice, 365 veces hay en la Biblia, no temas, no tengas miedo.
y en algunas ocasiones te remarca Dios, yo estoy contigo. Así que continúa con el castigo venidero, que aquí lo que hace es conectar las historias, estos ejemplos antiguos de justicia divina, con la manera corrupta de vivir de los falsos maestros. Nos dice que cifran su felicidad en el placer de un día, se entregan de lleno a los placeres, son gente maldita, es decir, que son gente que no son libre, nos estaban comentando. Abandonaron el camino recto, se desviaron y siguieron el camino de Balaán, hijo de Basar. Balaán lo que hizo fue guiar a otros al pecado para su propia ganancia, que a mí esta historia me gustó no por lo de Balaán, sino por el mensaje que se transmitía, que él lo que quería era maldecir al pueblo de Dios, pero cuanto más los intentaba maldecir, más bendición llegaba al pueblo de Dios. Entonces esto a mí me encantó, el ver cómo muchas personas te van a querer maldecir o te están maldiciendo, pero Dios es más fuerte que eso y Dios te lanza más protección que esa maldición. Pronuncian palabras altisonantes pero vacías, seducen con las pasiones y el libertinaje propios de la flaqueza humana. Les prometen libertad, ojo, ojo con estos versículos, al tiempo que ellos son esclavos de la corrupción, pues uno se convierte en esclavo del que le vence. Es decir, cuando buscamos la libertad de manera equivocada, somos esclavos de la corrupción, que esto nos lleva a la decadencia y a la muerte. Y aquí está diciendo que hay personas que prometían la libertad cuando ellas mismas no eran libres. Más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia, que, una vez conocido, volverse atrás, abandonado el santo precepto que les fue transmitido. Es decir, una cosa es no conocer el camino de la justicia y seguir pues por ese camino desordenado. Pero habiendo conocido ya esa justicia, volver atrás no tiene ningún tipo de sentido, es ilógico. Sin embargo, pues aquí vemos qué pasa. El capítulo 3 y el último capítulo de la epístola habla del día del Señor, de los profetas y los apóstoles. Continúa hablando de los falsos profetas, que a mí esto de verdad que me impacta. Fijaos todos los falsos profetas que habría, que no sé ya en cuántos capítulos hemos hablado de los falsos profetas y se nos advierte de los falsos profetas desde el Antiguo Testamento, es decir, desde los principios. Ya se nos habla de los falsos profetas, falsos doctores, falsos apóstoles, o sea, de personas que se aprovechan de otras personas para su propio interés. Pues, o sea, son personas egoístas, que les da igual los demás. Nos dice que hay algo que no podemos ignorar, que es lo que os he comentado, lo del tiempo de Dios, que los tiempos de Dios no son los nuestros. O sea, nosotros tenemos una visión del tiempo que es limitada. Y, pues, Dios es infinito y Él sabe cuándo cada cosa. Y Él es paciente, como os comentaba antes, y Él lo que quiere es nuestra salvación, por eso es paciente, porque si no fuese paciente sería un caos. Nosotros, fijaos, nosotros somos unos impacientes y queremos que todo sea ya. Incluso hay veces que nos creemos pacientes, pero ¿cuán paciente es Dios con todos y cada uno de nosotros? Es que no lo pensamos, ¿eh? Nueva llamada a la santidad, doxología. Dice que en espera de todos estos acontecimientos, de esa nueva venida del Señor Jesucristo, que recuerden esa promesa de los nuevos cielos y la nueva tierra en los que va a habitar la justicia, que esto llegará. Pero mientras eso, habla de esa espera, que se esfuercen porque Jesús les encuentre en paz, sin mancilla, sin tacha. Luego comenta lo de Pablo, de que en sus cartas hay cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Ojo y cuidado con malinterpretar las escrituras, o pues eso, interpretarlas a nuestra manera, crearnos a un Dios a nuestra manera, que esto ha pasado con muchas ramas del cristianismo, que pues hay ramas que han inventado la religión a su manera y realmente no están siguiendo lo de Dios, incluso ramas que defienden la Biblia a muerte y sin embargo no están siguiendo la Biblia, sino que han hecho una propia interpretación de la Biblia. Y obviamente si tú vas con una idea preconcebida y vas a buscarla en la Biblia, te aparece 100%, porque en la Biblia hay tanta información que si tú, o sea, ya sea en la Biblia o donde sea, si tú, imagínate, voy a decir un ejemplo muy simple, quiero encontrarme un pelirrojo por la calle, pues al final, si voy así, con esa idea, pues lo vas a encontrar 100%. Pues así con esto.
Ya estáis advertidos, vivid alerta, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordad el nombre del podcast, Construcción de mí. O sea, hay que seguir creciendo, construyéndonos, avanzando. Decía el estudio, no hay firmeza excepto por medio del progreso. Y esto se nos repite mucho en la Biblia, el ser firmes. Bueno, pues más cosillas antes de concluir este capítulo, y es que Dios ama al mundo y está determinado a salvarlo. Él debe confrontar y lidiar con el mal para abrir el camino a un nuevo futuro. También estas cartas son cerradas con un amén, que amén expresa el deseo del corazón, también expresa la afirmación de nuestra fe, el gozo del corazón y la declaración de la resurrección. Amén significa así sea. Dios tiene paciencia, recordemos esto, porque quiere que todos nos salvemos. O sea, esto lo remarca continuamente Pedro, que Dios quiere salvarnos, tanto en esta epístola como en su anterior epístola, y que Dios es justo y no ignora la maldad, siempre se va a hacer justicia. Por ello también se nos invita a hacer el bien y a que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón, ya no por Dios, porque Dios realmente, o sea, Él no nos necesita, Él nos quiere necesitar, pero lo dice por nosotros, para que encontremos esa felicidad, esa plenitud, y aunque no entendamos, todo esto se nos dice por nuestro bien, igual que muchas cosas que nos han dicho nuestros padres y que a lo mejor de pequeños no entendíamos y que ahora sí, pues lo mismo. O sea, Dios todo lo hace por y para nuestro bien porque nos ama y que todo lo hace por y para nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, espero que pases muy pero que muy buen día. Te espero en el siguiente episodio donde concluyo esta segunda epístola de San Pedro, cuento aquello que he aprendido. Que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.